Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del lugar donde se encuentren, del lugar donde me estén viendo en esta hora y en esta ocasión. En especial para mis amigos aficionados, amigos, socios, amistades, mis haters de ahí de Florida y amigos míos aficionados también de la propia afición mía, nuestra, que practiqué allá en Cuba. A los amigos aficionados de palomo cubano ahí en Cuba. Pues nada, familia, con respecto a lo que hemos estado hablando del palomo deportivo. Ahí está la historia del palomo deportivo, no dicha por mí, sino recogida por los escritos, porque es como dice: a la ley y al testimonio, el que no le hable conforme a esto es porque no le ha amanecido. La ley, la historia de los que la escribieron, la historia de los que la recogen, y el testimonio de quién, de los quienes las han vivido o de los quienes se la han mamado, como dicen los españoles y dicen aquí los franceses. Indiscutiblemente, tú sabes, personas que salieron quizás de alguna manera mal enseñando, quizás por un desconocimiento, de decir que el palomo deportivo o pica antiguo era un cuarto cruce o un quinto cruce de mensajeros, los palomos esos de la pluma loca. Eso, el que dijo esto realmente quizás no haya tenido la cultura ni haya tenido el conocimiento histórico y el hecho histórico, la trascendencia histórica del palomo pica antiguo, el palomo deportivo hasta nuestros días. Y más aquel la base. Es cierto que estos palomos a principios del siglo ya se venían trabajando, creando un palomo llamado palomo de trabajo. Ahí le dejé la entrevista de Chester. Chester lo recoge todo y todavía tengo una entrevista ahí bajo la manga ahí para colaborar todas estas cosas y desmentir y callarle la boca a los haters que mal enseñan, señores. Mal enseñan y mal educan. Pero no es un tema ni es un motivo de mal enseñar, sino más bien de falta de conocimiento, familia. Cuando uno, por eso es que yo nunca me metí en el tema de la raza. Cuando uno no tiene el conocimiento para hablar, uno no debe mejor meterse. Es mejor ir directo a los que lo crearon, a los que lo vivieron, a los que lo huelan, a los que conocen realmente la historia por sus padres, por sus abuelos, por sus tías. Ahí le dejé la entrevista de Juan Carlos Chester acerca del palomo deportivo, y todo vino por la polémica de la interpretación de que se hizo en Cuba, que el palomo pica antiguo de la pluma loca era un cuarto cruce de mensajera. Esto es nada que ver, esto es totalmente una aberración, señores. Totalmente. Que es cierto que en Cuba se cruzaba con mensajeros y se sigue cruzando con mensajeros. Se sigue cruzando con mensajeros. Y bueno, ahí les dejé la entrevista de Chester. Pueden verla en el canal. Tienen también algo que les dejé ahí de Frank Espartaco y una entrevista que vamos a seguir entrevistando a lo que son los que trabajan con este tipo de palomo, se dedican a la afición del palomo deportivo y conocen la historia. El palomo pica antiguo, en los años, a principios del siglo, se crea con las buchonas de allí de España, se cruza con los palomos mensajeros de allí de Valencia, la Magaña, la Sur de la Estrella, y se sacaban tercerones, cuarterones. Esto fue el inicio de esos palomos. Esos palomos les faltaba motor, eran funcionales, pero les faltaba motor. Es como dice Chester: si los palomos tenían un radio de vuelo de trabajo de unos 300 o 400 kilómetros a la redonda, más tarde el palomo, cuando se introduce otra paloma, el palomo tiene un mayor resultado funcional en cuanto a radio de vuelo. Estos palomos eran palomos de trabajo, se utilizaban antiguamente para lo que era la surita, la caza de la surita. En el 40 y pico, cuando la posguerra y todo esto, surgen problemas de... Ahí está toda la entrevista, pueden verlo.
surgen problemas con el tema de la crisis que había en España, perdón, y como se dedicaban a la caza con los palomos de trabajo, los palomos ladrones, que eran los que llevaban prácticamente el plato fuerte, la proteína, a las casas que se dedicaban a la columbicultura. Tenían 2 o 3 palomitos, un palomito el que menos pudiera, un palomito que trabajaba, que era el que le capturaba la zurita, y con eso se preparaba el puchero, se llevaba el plato fuerte, la proteína animal a la mesa. Ustedes saben todo por la historia, que Franco, la mayor parte del grano y de la comida era mandado para Alemania, con el tema ese de apoyar a lo que era el fascismo ahí en Alemania. Y entonces había una crisis tremenda en España, una crisis que todos conocen, una crisis civil también. Había mucha represión y había mucha crisis económica. Pero bueno, no vamos a meter en el tema de la historia, sino vamos a meternos en el tema histórico de lo que es la columbicultura. Estos palomos se le dan exterminio, para los que no pudieron ver el vídeo, estos palomos se le dan exterminio en toda España, por la ley, el decreto que saca Franco debido a tantas denuncias que habían la gente al palomo ladrón, al palomo ratero, denuncias que se hacían en las comisarías. Fulano con el palomo de fulano que no me deja coger, el palomo de ciclano, el palomo ladrón de fulano, el palomo, y entonces Franco se encabrona y le da caza y le da exterminio al palomo ladrón, y ahí sale un decreto de ley por Franco que había que darle exterminio a estos palomos. Estos palomos fueron exterminados prácticamente. Entonces, esto es rapidito, señores, de lo que pudo quedar, de lo que se pudo esconder de esos palomos, se le empieza a introducir en las finales del 40 y pico, 50 y pico, lo que es la zurita. Empieza a introducir la zurita, y se empezaron a dar cuenta, la zurita o la paloma de roca, se empezaron a dar cuenta que estos palomos eran más funcionales en cuanto a comprometerse con la paloma, en cuanto a inteligencia, en cuanto a radio de vuelo. Era una turbina lo que le habían puesto. Y se empieza como tal lo que es la afición al palomo deportivo, y se empieza a fomentar lo que es el palomo deportivo, y estos palomos empezaron a llegar debido al fomento que explican ahí la historia. Lo va a hablar Cheste también, que es un pionero del palomo deportivo, Estos palomos, entonces, debido a este fomento, empiezan a llevarse a toda España, a todo puerto español, y no solo en toda España, sino a sacarlos también, esto después de la guerra, señores, a sacarlos también fuera y a exportarse a algunos lugares como a Cuba, Argentina y hasta incluso el propio Estados Unidos. Estos palomos ya como tal era el palomo que comienza en la afición del palomo deportivo, y ya estaba introducida la zurita. ¿Por qué? Porque hubo mal aprendizaje, o quizás una mala filosofía, porque cuando no se sabe y se desconoce, comenzamos a filosofiar y a crear las teorías, y puede ser esto y puede ser aquello. Esos palomos al principio se cruzaron con los mensajeros, pero el mensajero quedó atrás en la genética, como mismo la zurita. Se cruza con la zurita, se le da motor y queda en la genética. Los palomos eran más comprometidos, los palomos tenían incluso aún más motor y mucho más inteligentes. La zurita le aporta mucho esto. Y no solo eso, la aporta la entrega y el compromiso de seguir lo que es la paloma y de posar, incluso hasta en tierra, si tiene que posar en tierra. Porque el palomo mensajero no tiende a esta conducta de entrar como la paloma zurita. Entonces, con respecto a esto, ¿por qué les digo? Porque se dijo que en Cuba, que estos palomos de la pluma loca eran palomos que eran cuarto y quinto cruce mensajera. Eso no tiene apoyo ni contexto histórico. Sí, Quinterón es un palomo funcional, que yo lo veo bien. El palomo Quinterón es un palomo funcional, un palomo de trabajo funcional. ¿Por qué?
porque al tener buchonas, que por ejemplo que sean pesadas, que sean bastas, con esos buches, si tú metes el mensajero, tú puedes darle un palomo funcional. Pero eso no quiere decir de que este sea el pica antiguo. Para nada. El pica antiguo, el mensajero ya que había quedado atrás en su genética, como mismo la zurita ya estaba quedando atrás en su genética. Era incorporado y esa alquimia fue lo que le dio al palomo deportivo esa funcionabilidad y esa inteligencia. Había una alquimia de todos los cruces que se hicieron y realmente los palomos ligaron y se iban seleccionando. Por eso que habían palomos que parecían hasta mismo cruzados de zurita, parecían que unos que van más mensajeros, otros que... Y era, porque lo que se cruzaba era el palomo que fuese funcional, el palomo campeón y el palomo que se reencastaba con él. Y depende de lo que había en su genética, daba para atrás, daba para adelante. Si había un palomo que tenía la zurita en la genética más pegada, más fresca, y tú cruzabas con uno que lo tenía, te daba un palomo que tal parecía que lo que era un cruzado de zurita. Ustedes pueden ver ahí en los palomos del año 50 y pico, habían palomos esos que parecían cruzados de zurita. Y entonces hubo polémica con esto de los aficionados cubanos, principalmente en Miami, y algunos se disgustaron porque si los palomos eso nunca llevaban su señor. Eso está en la historia. Eso está en la historia. ¿Por qué se tienen que disgustar? Por eso. Está en la historia de lo que es la columbicultura valenciana. Lo recoge la historia y lo recoge el testimonio vivo de esos pioneros que vieron. Esta paloma que está aquí, mira, esta paloma que está aquí lleva mensajero. Después se los voy a enseñar porque voy a hablar acerca de esto también. Esta paloma que está aquí lleva mensajero. Y entonces estos pioneros que vivieron esto fueron los que hoy por hoy pueden colaborar y corroborar esta historia. Son testimonios vivos que gracias a Dios están presentes para podernos esclarecer estas dudas y estas lagunas que han quedado en lo que es la columbicultura, principalmente cubana. Porque Cuba desgraciadamente ha estado varada en una cápsula debido al castrismo y ha habido mucho desconocimiento y mucha filosofía de lo poquito que ha llegado. Incluso el libro Nuestra Lucha, que algunos cubanos han podido tenerle el ejemplar, este libro fue colaborado por testimonio oral también del mismo tío de Juan Carlos Chester. Fue uno de los que colaboró y ayudó a la creación de este magnífico libro que es de la columbicultura valenciana, Nuestra Lucha. Por eso le digo, qué mejor que estas personas nos puedan esclarecer estas cosas. Con respecto a Tony Roque. Tony Roque, que en paz descanse, fue para mí un excelente columbicultor del palomo pica, tuvo resultados como Lázaro Hostia. Hay uno de los vídeos ahí que menciona, lo que pasa es que hay desconocimiento y hay lagunas que no se conoce lo que es un tipo de paloma, como no se conoce cuál es el caserote que se utilizó también en el palomo valenciano, en la creación del palomo pica, porque se utilizó no solo las dos mensajeras de Valencia y las palomas buchonas existentes españolas que había en aquel entonces, sino también se utilizó el caserote, que era una paloma doméstica, que eran cruces de mensajeros con zurita, y eran palomas que eran rescatadas, unas ahí eran palomas de comer, eran palomas pesadas, basta. Era una paloma doméstica que se utilizaba para lo que es la comida, la proteína del plato ahí en Valencia. Estas palomas no solamente estaban en Valencia, estaban en algunos lugares también de España, eran palomas para el alimento. Estas palomas se utilizaron, pero después se descartan debido a que eran palomas muy vastas, eran palomas muy pesadas, y estas palomas no se vuelven a introducir. Lo que se introduce es la bravía. Había olvidado esto, pero para que lo tengan presente. Buchonas españolas. Las mensajeras, la magaña y el azul de la estrella. El caserote
Este fue el primer origen y la base, el cimiento del palomo de trabajo de Valencia, así como era como se le llamaba. Y fuera de Valencia le llamaban valencianos, porque venían de Valencia, no como raza, le llamaban valencianos. Estos palomos siguieron evolucionando, pues no se le metía más mensajeros, sino se iban rescatando uno con otro y buscando la funcionalidad. ¿Qué pasa? Que eran palomos que eran más vastos y eran palomos que eran más pesados. Por ejemplo, les voy a mostrar algo de ese tipo de palomo que en España hay mucha gente que lo tiene. Incluso yo tengo uno aquí, se los puedo enseñar para que ustedes vean. Eran palomos parecidos a este tipo de palomo. Esto es un valenciano entre jinense y valenciano. ¿Tú ves? ¿Por qué se le puede llamar jinense? Porque el que me lo dio por jinense antiguo. Pero el jinense antiguo es el origen de esos palomos que llegaron de trabajo a Jaén y se trabajó con ellos también. Eran palomos parecidos a estos, unos menos, unos más, ¿no es? Eran palomos que eran menos funcionales para lo que es el tema de radio de vuelo, el golpe, la fuerza de ala. Eran palomos más vastos. Aquí les estoy mostrando un tipo de palomo, más o menos que eran. Palomos más pesados. Y para el tema del deporte le faltaba un poco más de motor. Eran palomos así como estos. Lo que fue la base y el cimiento del palomo deportivo. Este tipo de palomo como tal eran palomos predeportivos. Ahí está el palomo ahí. A ese palomo después les contaré. Y bueno, con respecto a lo que explica Tony Roque, que muchos no lo entendieron. Dice, y se cruzó con las buchonas, se cruzó con la mensajera. Me estoy yendo a Tony Roque para que los amigos aficionados me entiendan, porque Tony Roque es una referencia principalmente para los palomeros de Miami. Tony Roque dice, y se cruzó con la mejor paloma que había en España en aquel entonces y aquel momento. La mejor paloma que había en España en aquel entonces y en aquel momento. La paloma de roca. ¿Cuál es la paloma de roca? Porque tienen que saber, porque no pueden filosofiar, no, que esa paloma está extinta, que eso es una locura. La paloma de roca es la bravía, la columba libia. Es la paloma de roca y está presente no solo en España, sino prácticamente en toda Europa, en especie como tal y en subespecie. Porque hay algunos lugares que viven acantilados, hay algunos lugares que viven peñas, hay algunos lugares que viven torres y algunos lugares que viven... No te estoy hablando de las palomas que andan, que comen papas fritas. Esas son ya palomas desechos de esas mismas. Tú sabes, esas palomas que andan en las plazas, que comen papas fritas y así todas esas palomas aportan también. Cuidado. Estamos hablando de esa paloma, la bravía, la columba libia. Y si se cruzó con la mejor paloma que había presente en aquel entonces, la paloma de roca. Lo que hay que entender y no disgustarse y no crear mala afición, ni crear discordia, ni contrapunteo, ni ser espíritu de contradicción. Si no, hay que ir con un escrito está, hay que ir, señores, y ser humilde. Hay que tener humildad. Hay que ser humilde y manso, señores. Entonces, desgraciadamente, cuando tú muestras todas estas cosas, tú caes mal. Pero está ahí la historia, dicha y recogida por los propios valencianos. Y oral, ese vídeo que les dejé ahí, pueden verlo ahí. La evolución del palomo deportivo está ahí en mi canal, o Juan Carlos Cheste, lo pueden ver para que tú veas qué clase de historia tan grande tiene el testimonio oral de Juan Carlos Cheste. Muy esclarecedor para enriquecer lo que es la cultura catedrática de la columbicultura, no solo de España, sino de todos nosotros que somos aficionados al palomo buchón, al palomo de trabajo. Ahora vamos a pasar al tema de Cuba, sí, porque al tema de Cuba, pues la gente se disgustan y todo. El tema de Cuba con el palomo mensajero, a través de la historia en Cuba se ha cruzado con el palomo mensajero.
Estos palomos que entraron a Cuba también fueron cruzados con palomas existentes que había en Cuba, porque en Cuba, antes que entrara el pica antiguo y estos palomos de trabajo, se cruzaban también con los palomos existentes. Ya habían buchonas presentes que fueron llevados también por los mismos españoles que estaban ahí emplazados. Y no solo estos palomos, también pica que fueron llevados más tarde y se cruzaban unos con otros y con las palomas que habían ahí. Incluso hasta habían la paloma de Castilla, que es una subespecie también de la bravía. Para mí la misma paloma, pero en subespecie. No te estoy hablando de la sata como tal, de voladera, de palomar, que ya han pasado generaciones ahí y tiene otra actitud y comienzan a evolucionar el gen y comienzan a otras características también, aunque son palomas que también aportan. Estamos hablando de la paloma de Castilla. Pero a pesar de todas estas cosas, el cubano nunca ha tenido cultura de cruzar con la paloma de Castilla o la paloma sata, aunque sí se hizo. Después fueron muy poca gente que lo hicieron, yo lo hice también, muy poca gente que lo hicieron, pero bueno, ¿por qué hay que disgustarse con las personas que puedan tener su punto de vista y puedan aportar y fomentar en un grupo, y solamente porque no estemos de acuerdo con un plano histórico o no estemos de acuerdo con una cosa, haya que tomar medidas que por disgusto o quizás por el, no sé, o quizás por el éxito con un testimonial del resultado, porque es muy fácil filosofiar lo que no se conoce y nunca se ha hecho, porque este que está aquí posiblemente ha sido uno de los que más ha cruzado con mensajeros en toda Cuba. Y eso es totalmente una locura, decir que el palomo mensajero es ladrón. El palomo mensajero no es un palomo ladrón, e incluso se selecciona el palomo que menos seducción tenga. ¿Para qué? Y se descartan esos palomos que cuando están en competiciones son palomos calientes que pueden dejar de competir y no prestan atención a lo que es el retorno a su casa, el retorno a su palomar. Esos palomos son desechados. El palomo poligamo en lo que es la colombofilia es desechado. Palomos que tienen 200, prácticamente 200 siglos, por así decirlo, no 200 siglos, pero tiene un camión de siglos seleccionándose actitudes en este tipo de animales, actitudes que pueden favorecer lo que es la carrera y el resultado en cuanto a las competiciones, y esas actitudes todas son eliminadas. Es un palomo totalmente frío. Puede haber un caso atípico en esas razas, en esas líneas, que hayan palomos que sí tengan conducta de palomo de conquista, pero son palomos atípicos a esa raza, a esas líneas como tal. Porque el palomo de mensajero de por sí es un palomo frío, un palomo que no tiene actitudes de conquista, no tiene actitudes de cajón y no tiene actitudes mucho menos de robo. Sí los puede haber algunos que sean cajoneros, pues estamos hablando en general, estoy hablando en general. Sí puede haber algunos en el palomar que puedan ser cajoneros, que puedan tener más o menos algún instinto de robo, porque toda paloma tiene que aparearse, toda paloma tiene que, pero es más difícil ver estas conductas, porque estos palomos de por sí lo que se le mide es el resultado académico en cuanto a las condiciones que les dan a ellos en las competiciones. Ahora, me estaban llamando, pero bueno, ya. Ahora, con respecto a que en Cuba se cruza con mensajeros. En Cuba se ha cruzado con mensajeros toda una vida. Principalmente en Guanabacoa, que fue donde comenzó esto de cruzar y competir con el palomo mensajero para darle más vuelo, sino no solamente que el palomo tuviera resultados en cuanto a captura, sino que tuviera más radio de vuelo. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo no tengo nada en contra de eso. Al contrario, si yo también lo hice. El de Menocal de la sociedad en Cuba fue uno de los que primero los hizo, si está vivo todavía, y a mis aficionados ahí que lo conocen, era uno de los que lo hizo. En mi casa se hizo,
por mi padre, mi papá, y se cruzaba con mensajeros. No solo con mensajeros, sino con cuanta paloma que pudiese aportar y ser funcional para lo que es el trabajo del palomo. Que el palomo de Cuba ha evolucionado debido a tanto mensajero, debido a tanto tema ese de buscar dureza de pata y cruce de mensajeros, y las líneas todas están tocadas con mensajeros. ¿Por qué a esta altura de la vida? ¿Por qué a esta altura de la vida hay que estar diciendo de que hay que cruzar con mensajeros? ¿Por qué hasta esta altura de la vida? Yo pienso, y siempre lo he dicho desde el principio que comencé a subir vídeos, el mejor refresque que hay para el palomo cubano es el pica antiguo y el valenciano antiguo de trabajo. Estos palomos como los que yo enseñé son palomos vastos, pero que aportan en actitudes de trabajo. ¿Qué pasa? Estos palomos van a entrar porque son palomos ladrones. Son palomos ladrones y fueron palomos que en sus inicios, en su base, todas esas tienen tremenda seducción, y no solo en sus inicios, en su base, se buscaran eso, que el palomo se comprometiera, que entrara. Y más aún, esta paloma me va a tumbar la cámara. Y más aún, el pica antiguo, que tiene surita, que es un palomo que tiene que comprometerse y tiene que incluso retener y memorizar dónde deja la paloma. Y tiene que volver. Eso quien lo aporta, señores, pues si ustedes no lo saben, eso lo aporta la surita, eso lo aporta el tireño, es el que lo aporta. Vas a tumbarme la cámara, mijita. Esta palomita la cría a mano y es lo más manso que hay. Entonces, ¿qué pasa? Siempre lo he dicho, refresca en Cuba, no con raza. Pica antiguo, valenciano de trabajo, no es valenciano, esto que se han inventado eso ahora, que eso para mí no es valenciano, eso lo he probado yo aquí. Eso es un explote totalmente, eso no sirve para nada. Puede ser que uno como tal, que sea un palomo buchón, esos palomos no se los recomiendo a nadie. No se los recomiendo a nadie. Esos palomos yo los tuve aquí, esos palomos no tienen instinto de robo, esos palomos malísimos en el cajón, son muy pocos. Y lo peor de esos palomos es explotado en los suritales. ¿Por qué? Porque es un palomo creado el nuevo valenciano ese, o el valenciano, el supuesto valenciano, que eso para mí es un cruce. Sabe yo con qué lo hicieron, si no fue, eso debe estar tocado con murciano, o sabe yo si lo tocaron con pica y laudino sevillano, sabe Dios. Pero eso para mí, para nada, eso es historia que se han creado allí, ni los mismos valencianos la aceptan ni la creen, pero bueno. Esos palomos yo no los recomiendo, como no recomiendo ningún palomo de jaula. No recomiendo ningún palomo de jaula, a no ser que se incorpore lo que es la bravía en ese cruce y ese ejemplar se introduzca en la línea. Estoy hablando del tema de Cuba. Se introduzca buscando y seleccionando, pero no más mensajeros, señor. Palomo cubano tiene mensajeros. Palomo cubano lo que necesita es chocar con línea o con palomo que aporte, no más mensajeros. ¿Tú crees que si un palomo en su línea ya el día está explotado en mensajeros, haya que meterle más mensajeros? Desgraciadamente en Cuba no hay más nada. Mira, entró el balear en Cuba y hay muchos cruzaditos de baleares que tienen resultados. ¿Por qué? Porque el balear toda una vida ha sido un pájaro suritero que se ha utilizado para lo que es el tema de la caza, de la surita. Y estos baleares que entraron a Cuba están fuera de lo que son los baleares de ahora también. Hay muchas líneas, estas baleares, después que se homologó el estándar del balear, estos baleares empezaron a perder altitudes. Por eso que están en Cuba son baleares como tal, que fueron, tú sabes, de lo más antiguo, ¿sabes? Del balear. Y aportan también el cruza. Son pájaros ladrones, hay que saberlos llevar como todo. Pero pueden aportar, pero más mensajeros, señores. Yo no estoy de acuerdo, tú sabes, con que digamos, vamos a refrescar la línea de palomo cubano con mensajeros, pero cada cual es digno de hacer lo que quiera, el querer como el hacer por su buena voluntad. Tenemos libre conciencia y libertad de hacer lo que queramos. Y no podemos estar como el comunismo y como el castrismo. Este piensa diferente, lo voy a sacar del grupo, lo voy a esto. Hagan lo que quiera. El que tenga carga, señores, el que tuvo carga con eso, te lo estoy diciendo, hermano. Si tuviste carga con eso, mi hermano, te doy las gracias
por haberme sacado del grupo. De todas maneras, eso estaba muerto, mi hermano. Ahí nadie pone un palomo. Los únicos que poníamos era el amigo aficionado de víbora y yo prácticamente. Ahí no se pone nada, bro. Y yo. Y entonces se va a desmeritar mis palomos porque llevan cruces de sato. Después vamos a tocar eso. Vamos a tocar eso. Ahora, vamos a seguir con el tema este. Palomo cubano, ¿qué necesita? Pica para un refresque. Valenciano de trabajo, no nuevo valenciano. Eso no sirve para nada. Eso es el palomo más explotado que tú puedas ver en un sunital. Suéltalo y el que pueda tener la actitud, suéltalo y quédate esperándolo. Suéltalo y quédate. Y yo indagué y me documenté bien acerca de esos palomos. Y tengo testimonios de esos palomos. Si quieres se los puedo dejar aquí. Sí, alguno puede ser funcional como todo por atavismo. Palomo de jaula, descarten esta historia, señores. Se les doy un consejo. Yo me la mamé aquí, en este país, 3 palos. 3 años me he cruzando con palomo de jaula y no vi resultado. Mira, toqué el nuevo valenciano. Eso no vale para nada. El gorguero, más o menos. Instinto de robo tiene, cajón tiene y pata. Pero que le falta radio de vuelo, no vuela. Eso es un palomo cagateja. En la teja ahí, leyendo la prensa ahí, en la teja de un palomar. Una vueltecita cuando más a la manzana, falta de aire. Y así, si la paloma se le va, no tiene motor. Eso es un palomo. Yo te puedo mostrar un vídeo de que los palomos vuelan. Sí, de volar vuelan. Pero eso depende de tu gusto. O depende de lo que tú veas como tal en un palomo deportivo de sport. Yo toda mi vida he sido atleta. Y yo sé lo que yo he querido y lo que quiero en un palomo de sport, de atleta. Y lo que uno vio en Cuba y creció en Cuba, cuando tú vienes aquí que tú cruzas con 2 toninas esas, con 2 Renatoro eso, y te sale un tanquemio, el tractor de la Segunda Guerra Mundial, un tractor ruso de la Segunda Guerra Mundial, eso está muy lejos de ser un palomo funcional, señores. Eso está muy lejos de ser un palomo deportivo para la afición nuestra. Volviendo al tema de Cuba, ¿qué recomendaría yo a los palomeros cubanos? Palomos jerezanos. Por la afición de Cuba y el entorno, que el palomo no va a entrar. Palomos jerezanos. El gaditano del estándar 60 y pico, el gaditano antiguo, ese que es de buche redondo, que es cortón, colitejo, le gusta al cubano eso. ¿Qué es lo que pasa? Que va a dar un palomo que no va a ser tan de sport, pero son palomos que tienen mucha actitud y tienen mucho reencaste en cuanto a esa modalidad que es el trabajo de embreo de fuera. Las palomas hembras son buenísimas. Con el palomo cubano deben dar unas media líneas de esas que para qué. No sé cuántos recuerdan las palomas en Cuba media línea que se cruzaban con palomos gaditanos y hasta incluso con deportivos, con el buchialto, y daban unas palomas media línea que eran palomas buenas. El buchialto como tal no fue un palomo, pero sin embargo algunas palomas que te salían así media línea, después que se tocó algunas líneas hubo algunas genéticas que llegaron de esto del buchialto, salían algunas palomas media línea esas, muy duras de pata y muy dóciles, muy trabajadoras en lo que es el tema del embreo y muy buenas para el embreo. Eso quien lo aporta fue la antigua coliconcha española. Eso viene atrás la genética, era una excelentísima paloma. Y de ahí viene todo, todas las palomas de concha vienen. El buchialto se tocó con gaditano también, por eso. Hasta incluso el gaditano algunos cruces que se hicieron con el gaditano, el 4º, 5º cruce que estaban en la genética ahí, daban unas palomas media línea que eran buenas. Pero bueno, no vamos a meterle en eso, porque yo no recomiendo a nadie a cruzar con palomos de jaula. A no ser que tú quieras crearte tú lo tuyo desde cero, y tú no quieras depender de nadie, o que tú estés en un lugar como yo estoy aquí, o como yo le digo a los aficionados de Uruguay, de Colombia, de Brasil, de Guyana, que algunos que tú sabes que se comunican conmigo y me dicen cómo puedo hacer, aquí no hay paloma, aquí lo que es paloma fantasía, uno que otro, y yo les explico, bueno, haz esto así, aquí va, y no hay nada. Y bueno, como mismo yo estuve aquí, que aquí lo que habían era este tipo de palomas, y yo las cruzaba entre esas palomas de jaula y no se veía resultado. ¿Por qué? Porque no hay pedigrí de trabajo. Y entonces lo que hace es, un ejemplo, te puede salir un palomo que ese era él, que trabajaba, sin embargo, cuando tú lo ves, el palomo no transmite. ¿Por qué? Porque no hay una trascendencia buscando. Han pasado ya varias décadas, 5 o 6 décadas del palomo en jaula, el palomo en voladera,
y entonces ya estas actitudes se van perdiendo. Pica, valenciano de trabajo o jerezano del estándar antiguo. El murciano ese no me gusta. Dicen que es duro de pata. Vaya, amor, funciona. Yo lo estuve aquí, no me gusta. Es un pájaro grande con las alas caídas, unos morroquetas que así en los ojos. No me gusta ese pájaro. Muy pocos voladores, no es el tipo de vuelo que me gusta a mí. Pero bueno, pudiera tocarse. Hay en Murcia quienes tienen este tipo de palomos y trabajan con ellos. Y les resultan. Dicen que esos palomos duros de pata. Pudiera ser. Esos palomos también fueron tocados con el valenciano. No es el mismo valenciano antiguo, pero se crea allí, se le introduce carry y todo. Es un palomo pesado. A mí por lo menos no me gusta. Lo estuve aquí, no me gustó para nada. Palomo con todos los ojos así, unos mocos grandísimos. Eso para mí está fuera de ser un pájaro de sport, un pájaro atlético. Pero tú con eso y otras cosas, tú puedes crear lo tuyo, un pájaro de sport. Es base y cimienta. Con respecto a mí, dice que sus frutos los conoceréis. Que se me juzgue el resultado que he tenido en cuanto a ver si los estoy engañando o no. El antes y el después. Cuando introduzco la torrera, la bravía, cuando la introduzco a mi línea con estos mismos tanquemios, infuncionales, estos mismos tanquemios de estos criadores, de palomos de jaula, estos mismos tanquemios, lo que fue el valenciano, gorguero, moroncelo, palomo de clase, ¿qué otro? Los murcianos, eso, de belleza. ¿Qué más? Gaditano. Fíjate cuánto he tocado, cuántos palomos. Este otro que toqué. Y todo eso está en mi canal, ahí ustedes pueden verlo. La trayectoria y la evolución en mi palomar con esos palomos. Gaditano. Yo no tuve resultado con ningún palomo de jaula de eso. Oyendo consejos y aprendiendo de los que saben y copiando y examinándolo todo y reteniendo lo bueno. Pues yo soy como los chinos, yo te copio. Yo veo que tú tienes resultados, coño, y te copio. Mira qué clase de palomo madre mía. Miren esto para acá. Miren qué clase de palomo torrero es. Miren para acá. A ver si se los puedo enseñar. Espérense un momento. A ver, deje que esto enfoque. Espérense un momentito. Madre mía. Miren esto, señores. La cámara está flu. Miren esto, señores. No está flu la cámara. Qué lástima. Está flu la cámara. Qué clase de palomo, por Dios. Miren ese palomo. Madre mía, qué clase de palomo. Tronco de palomo. Bueno, vamos a seguir. Quería enseñarle aquí. Ahora toqué esto aquí, no ni puse seguir. Vamos a seguir. Esto fue un comercial. Y yo toqué todos estos tipos de palomos y no tuve resultado con ninguno. El que tenía un más o menos entreverado de cajón no volaba. El que, bueno, instinto de robo. Por eso sí que el palomo mensajero. Si encontrarle un palomo que sea ladrón, decir que el palomo eso es un desconocimiento totalmente, porque no se ha criado mensajero ni se ha volado mensajero. Decir que el palomo mensajero es ladrón. Puede serle un caso atípico que pueda haber un palomo que sea ladrón. Un caso atípico. Como puede ser un caso de un palomo que lleve bravía, un 50 cruces y no entre a robar. Y trabaje de fuera, como un buchón jerezano o como un palomo cubano. Eso es un caso atípico y una conducta típica. Es lo mismo que el beleño que lleva 200 años, lleva 2 siglos de selección para que el palomo entre al palomar. Hay beleños que no entran. Eso es atípico en esa raza de paloma. Es lo que me refiero. Lo mismitico con el palomo mensajero. Seguimos con el tema este. Y entonces yo les demostré a ustedes, dejándome llevar, les he demostrado a ustedes que con la bravía y todas estas palomos muertos en instinto, todos estos matracos, como le habla Frank Espartaco, matraco, todo este tipo de palomos
porque mientras más tú te alejes, esto como dice Juan Manuel de Tampa, el biólogo, el naturalista, mientras más tú te alejes del origen, más tú pierdes. Es por eso que cuando tú te acercas y tú cruzas con su origen, porque la conducta, la conquista, todos estos valores del palomo de trabajo, todos estos palomos los heredan nuestras palomas domésticas, las heredan de la Columba Libia, lo que es el trabajo, la conducta, la docilidad, la poligamia, la dulzura, vamos a decirlo así, el ladroneo ese de la paloma pegarle y alarla y buscar rápido su hueco oscuro. Eso lo heredan de la bravía. Y en mi caso yo lo heredé y lo empecé a ver ya en las primeras cruzas en mi palomar. Cuando reincorporé incorporé la torrera. Después la he seguido reincorporando. Y aquí he tenido mi resultado. Ahí está la evolución en mi canal. Ahora les voy a dejar puesto un palomito que es segundón de torrera, para que lo vean. Tengo otro palomo que anda durísimo al bate. Le saqué unos pichones, que es el catedrático. Le he sacado unos hijos que me ha gustado muchísimo. Ahora se los voy a enseñar, o se los enseñaré en vídeo próximo, para que lo vean a los que me siguen. Y a mis haters también que me siguen, todos esos haters que dicen que no me siguen, que me siguen, dicen que no van a ver más mis videos porque yo cruzo con Sato y me siguen más que Sillón, están más pendientes de mí que... Pero nada, señores, déjense de pelear y de molestarse, ese celo que ustedes tienen, Otra cosa, volviendo a Cuba, porque ya me corté ya. No, que en Cuba, ¿quién cruzó con Sato? Este que está aquí. Y hubieron mucha gente más. Pero por ejemplo, mira, el Brinca, porque dice, no, porque un palo no hace monte. El testigo se crea, y si quiero puedo poner testimonio, hacemos un vídeo de la persona que conocía a ese amigo aficionado, que conoce la creación del testigo. El testigo se crea en el cotorro, se crea el testigo. Y el testigo era un cuarto cruce de Sato, lo crea un testigo de Jehová. Y por eso se le llama, le ponen el testigo, porque todo el mundo, ese es el testigo, ese es del testigo, y se le quedó el testigo. Era un palomo ladrón encima, era un palomo muy ladrón, era un palomo ladrón, era un cuarto cruce de Sato. Este palomo transmitía esa conducta. El palomo que lleva bravía son palomos ladrones. Palomos que lleva Sato son palomos que se comprometen a llevarte. Lo que tienes que buscar la alquimia. Lo malo, desgraciadamente, en Cuba, la afición que hay, con toda la mala afición esa también, de mariposas, trampas. Ya lo último que falta es que tú esperes el palomo con un tirapiedra o con una escopeta de perle para tirarle y para meterle plomo a los palomos. Ya, que cae en el techo, un plomazo. Es lo último que falta en Cuba. Pero bueno, estos palomos, este palomo se hace mete de él después. Y sale Brinca, no recuerdo con qué paloma fue que él lo sacó. Sale Brinca, Brinca era un quinto cruce, era hijo del testigo. Y de ahí partieron dos líneas, la línea del testigo y la línea del Brinca. Los dos padres hijos transmitían. A uno le gustaba más el testigo, a otro le gustaba más el Brinca. Esos palomos han tocado en todas las líneas de Cuba con esos palomos, de La Habana prácticamente, mucha gente. Como mismo Al Capone, que lleva un mensajero. Este que está aquí cruzó con mensajero. Y no es que yo no esté de acuerdo. Mira, yo tengo cruzado mensajero. Ahora se los voy a enseñar. Mira. Miren, esa paloma que está ahí, dando cajón, lleva mensajero. Esa paloma que tú ves, esa pichoncita, esa es la que yo llevo a mano. Esa hija de mi palomo, un 50, que se llama el Conde. El Conde. Y el Conde le meto una paloma yo que tenía aquí, después de tanto cruce y buscando un palomo mensajero que sirviera, le meto aquí una paloma que era 50 valenciano, entre Hoguero y valenciano, con la paloma esa. Y entonces esa paloma se la meto al Conde, que era un 50, lo tiene el amigo fusionado robando ahí. Ese era un 50 de buchón valenciano por torrera. Me da ese palomo, el Conde, que es un 50 buchón, un 50 torrera. Y le metí una 50 mensajera, una 50 y me da ese palomo. Esa es una paloma predeportiva para seguir. Y mira los instintos que tiene. Ahí se pasa el día entero, miren el caldero ese.
Pues yo pongo un caldero ahí y yo voy midiendo. El que no me va gustando va tumbando. Ahí está. Esa es una paloma predeportiva. ¿Para qué? Mira, como esta que está aquí abajo, que es hija del palomo mío, el catedrático. Con la misma madre. Esa lleva surita también. O sea, torrera. Lleva torrera. Lleva... Esto no sé si está grabando o no. Sí, sí está grabando. Lleva surita, lleva torrera. Y lleva mensajera. Y le metí ahora el palomo aquel de allí. Para sacar ya tiene un huevo ya. Para sacar, ¿qué? Un palomo parecido a esto. Mire, esto que está ahí, mire. Eso que está ahí. Ese palomo que le enseñó ahorita es el padre de ese. Miren la palomita, miren. Miren la palomita ahí, dando cajón. Esa lleva mensajero, lleva surita y lleva buchón. Lleva 2 veces buchón. Eso es un cruce para seguir. Para seguir. Miren, esa paloma que está ahí, una lince rayada. Esa paloma, hija de ese paloma con un conquista cacereño. Miren el padre ahí. Ahora estoy haciendo un reencaste para arriba de ese palomo. Esa paloma como se pone, por Dios. Es una tití. Esa le voy a meter conquista cacereño. Pero mira, yo tengo mis cosas aquí también, mira. Mis purezas las tengo ahí también, mira. Eso es puro. Pura torrera. Pero no vamos a meterle unos torreros para crearme mi línea de torrero también. Y para tener lo mío aquí, para mis arreadores, pero los cojo para arriar. Y eso también. Pero para no volver, mira. No me digan que yo no estoy de acuerdo, mira. Yo lo hago, señores. Mira, ese pichón que está ahí, que está chiquito. Ese pichón ya es un tercer cruce de torrera. Un tercer cruce de mensajero. Un tercerón. Yo estoy reencastando porque lo que quiero es la pluma de esa que tiene esa paloma, pero en azul. Quiero sacarle un palomo con esa pluma en azul. Incluso el hermano de ella era hasta incluso más azul todavía, con menos empedrado. Yo quiero esa pluma y lo estoy haciendo, mira, con un mensajero. Y tengo 2 palomas aquí que llevan mensajero. Esa lleva mensajero y la otra que anda por el piso lleva mensajero. Pero señores, volvamos aquí. Decir que el palomo mensajero es un palomo ladrón. Señores, no hay conocimiento de lo que es la paloma. No se ha tenido, nunca se ha criado mensajero ni se ha cruzado con mensajero. El que diga que el palomo mensajero es un palomo ladrón está totalmente, mi hermano, con el mayor respeto, no conoce lo que es la conducta del palomo mensajero. El palomo mensajero no tiene selección de ladroneo ni de trabajo. Que toda paloma por tema de necesidad, de apareamiento, y tiene que aparearse y tiene que... Pero no es un palomo como tal caliente, es un palomo frío. Fíjate que los primeros cruces estaban palomo frío. Eso que si el palomo no te resulta en el primer cruce, no te sirve la cruza. Eso es totalmente... nunca has hecho el cruce. El palomo, tú no puedes ver el resultado de un primer cruce ni exigirle a un cruzado mensajero que te sea ladrón un primer cruce. Totalmente. Si tú para ver el resultado prácticamente de palomo puede ser casos atípicos, pero te estoy hablando por lo general. Es a partir de un cuarto cruce, tercero o cuarto cruce. Por lo general puede ser que a un segundo cruce también te funcione. Pero por lo general, mientras más tú vas lavando y siempre queda ahí, se le ven los hombros, se le ven la quilla, se le ven las arrullos, se le ven los mocos, el palomo que lleve mensajero. Es igual que el palomo que lleve surita. Donde está el lobo, yo lo conozco porque ya me la he mamado y he cruzado con ella. Es lo mismitico. El palomo que tú me lo pongas cruzado a mensajero, yo sé que lleva mensajero porque me la he mamado y he cruzado con él. Los palomos que había en mi casa casi todos eran cruzados. Ahí están los amigos aficionados, amigos de Mantilla que me conocen. Yo sé lo que es un cruzado mensajero y lo que lleva mensajero. Que no estoy de acuerdo que el palomo cubano se le siga metiendo más mensajeros. Cada cual es libre de hacer lo que quiera. Que el palomo cubano se le siga metiendo más mensajeros, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Por el tema ese que están enfriando lo que es la seducción y el trabajo en el palomo. El palomo cubano tiene mensajeros. El palomo cubano lo que hay que meterle pica. Deportivo. Cuando hablo pica, te estás hablando de deportivo, no estás hablando del deportivo este de ahora.
Hay que meterle pica antiguo, valenciano, un palomo jerezano o un palomo de trabajo, mismo recruzado. Pero líneas españolas que sean ladronas, porque las palomas españolas son muy ladronas. Son muy ladronas las líneas de trabajo, porque están tocando día y noche con hembra. Día y noche están tocando con hembra, con surita. El palomo cubano ha perdido de tocar con hembra. El palomo cubano está dejando de tocar hembra. Y un palomo que no toque con hembra empieza a perder lo que es evolución genética. Acuérdate que el entorno influye también en el carácter genético a la hora de los individuos. Y es lo que pasa con el palomo cubano. Palomo que está tocando macho con macho. Unas locuras que veo en internet. Colonias de macho. Colonias de hembra. ¿Cómo tú puedes ver la actitud de los palomos bubarrocineándose unos con otros en los palomares? Una colonia de macho, una colonia de hembra. ¿Qué cosa es eso? Cuando tú sueltas un macho, el macho que va a machear para aquí, para allá, machea para aquí, para allá. Dale, tira, ataca, encoge. Si cuando tú tienes que ver todas esas conductas, mira, todas esas conductas tú tienes que verlas en las colonias hembras con macho. El machito que tú ves que va dulce, como yo se lo he mostrado aquí en el canal y se lo he mostrado a mis aficionados en los grupos, como tú empiezas a ver los instintos del palomito ya, dándole besitos, arrullando rápido, buscando el hueco y dices, oh, y tú le empiezas a ver el palomo que es picón todo el tiempo, picón territorial, eso tú lo vas, el palomo que es dócil todo el tiempo corriendo para el nido y buscando hembras, esas cositas se ven así, señores, se ven con el sexo opuesto, no con el mismo sexo. Con el mismo sexo tú puedes verlo, pero tú estás enseñando a un animal una mala conducta. Una mala conducta. Palomo de trabajo tiene que tocar con hembra. El palomo ladrón tiene que tocar con hembra. Desde pichón tiene que tocar con hembra. Muy independientemente que demos tiempo al palomo que se forme. Hay quien lo hace a los 3, hay quien lo hace a los 6, hay quien lo hace al año. Eso es dependencia del palomar. Pero tiene que desde pichón tocar con hembra. El tema del palomo mensajero, volviendo al tema, yo pienso que está de más meter mensajero en Cuba en las líneas. Está de más. ¿Tú te imaginas ahora tú coges una línea y un palomo de esos cruzado, un palomo cruzado, mensajero tuyo, tocarlo todos tus palomas con mensajero y cruzarlos entre ellos? Te puede salir uno que te salga bien, el otro bien, y después los otros. Porque el mensajero tira para atrás hasta 6 generaciones, la paloma tira para atrás 6 generaciones. Te va a tirar al velocista, al velociraptor que yo lo he hecho y lo hago, lo sigo haciendo. Yo llevo mi proyectico en paralelo de lo que es el palomo, el proyectico mío en paralelo, lo que es el palomo mío aquí que estoy creando. Y estoy cruzando también con las líneas que me traje de allá de España, el conquista cacereño y el valenciano y el pica antiguo, la línea Chester. Y aquí tengo unos palomos de flipar, palomos tan buenos de los que he sacado yo mío con la torrera, que ahora les vamos a dejar el vídeo ahí para que lo vean. Un palomo con unos instintos del carajo. Y hasta incluso tan buenos o mejores que muchos algunos que he cruzado con las líneas ya existentes. Eso que me lo ha dado a mí, la bravía. La bravía. La bravía. La bravía, señores. Mira, les voy a enseñar aquí para que vean, miren. Miren, estos pichones que están aquí. Miren. A ver. Miren, esos pichones que están ahí. Ahí tengo pichones que son. Mira, esto que está allá atrás, mira. Ese que está allá atrás. Ese Toby que está atrás, o el rojo. Creo que tiene la anilla rosada. Déjame ver. A ver. Sí. Ese y otro con la anilla rosada. Es un cuarto cruz. Ah, míralo ahí. Es un cuarto cruz de torrera. Por conquista casareña. Estos dos que están aquí, es hijo de mi palomo Yeti, que lo volé. Lo volé en tiempo de halcón y vi resultados con él. Me gustó muchísimo el palomo. Y estos ya son tercerones. Yeti mío es un segundón. Ya le voy a enseñar el par ahora para que lo vean. Miren, buscando esa pluma. Miren qué clase de pinchochete ese. Parece un pica, miren. Enflechado, largo como el padre. Buscando lo que es funcionabilidad. Buscando, miren qué clase de pichón es. Miren qué clase de pichón es. Parece un pica. Miren qué clase de pluma. Tronco de pichón. Vamos a enseñárselo aquí para que lo vean. Miren qué cosa más linda es. Eso, ¿cómo lo he logrado? Con la torrera. Con la torrera.
con la torrera. Y eso no tiene nada de mensajero. ¿Por qué? Porque el buchón ya lo tiene. El buchón ya lo tiene. El buchón que metí ya lo tenía. Voy a enseñarle el palomo. Estos palomos, estos pichones son para soltarlos. Lo otro es conquista cacereño puro. Dos de mis cruces en paralelo. Dos de conquistas cacereños puros. Hijos de